Me alegra que vos sigas estas huellas de tu madre y que la transmitas a los demás en tu audición radial. De modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo por tu madre, Esther, y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto de justicia y de fraternidad entre todos. Son luchadoras y nos enseñaron el camino. Radio Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Periferias del cine no se suele identificar con las cuestiones coyunturales, salvo alguna que otra excepción que pueda servirle o poder tomarse para lo que son los contenidos de un programa que se piensa temático. Pero el deceso de el Papa más amigablemente llamado Papa Francisco, me lleva a pensar un par de cuestiones, que es algo que yo siempre pienso en relación a la Iglesia en general, del más bueno al peor, al más fascista, que es, en general, tiene que ver con algo declamativo y no inciden necesariamente en forma estricta en las políticas de Estado de países. Pueden, digamos, establecer algún gesto, plantear algún gesto determinado en relación a el rumbo, por ejemplo, que ha tomado nuestro país, el neoliberalismo y sus acepciones más bestiales, que es lo que estamos viviendo, que empezaron, uno puede decir, empezaron en el menemismo, empezaron en el macrismo, ¿sí? Siempre personalizando, digamos, para que uno entienda las épocas, no empezaron en los 90 o en el 2015, recrudece ahora, ¿sí? Bien gráficamente, pero me lleva a pensar una cuestión todo esto, que es que si se está planteando una cultura, y por eso voy a la figura del Papa, si se está planteando una cultura de la violencia contra el otro, contra los demás, la violencia contra algo que es distinto a nosotros, algo que nos es ajeno, es puesto en el lugar simbólico y hasta explícito, inclusive por el presidente nuestro actual, como alguien a quien hay que combatir. No odian lo suficiente a tales periodistas, como ha dicho, y eso ha sido la consecuencia de que a uno de nuestros grandes periodistas le den al día siguiente de esa declaración por Twitter un golpe muy fuerte por la calle. Esto fue hoy. Me lleva a pensar que, fíjense la vara donde la tenemos, ¿no? Que una verdadera revolución hoy es pensar en forma armónica, amable, respetuosa hacia el otro. Vean qué básico lo que uno está diciendo, qué básico. Porque esto me lleva a pensar en el llano del sistema educativo, que es algo que siempre estamos pensando en el programa, lo hemos charlado en su momento más de una vez con Hernán Sassi, siempre que invitamos a Hernán Sassi, la cuestión está presente. Pero como este es un programa de cine también, ¿sí? Y pensando en cómo uno podría, fíjense, arranco con la cuestión religiosa, cómo uno podría tomar la religiosidad en su sentido menos reactivo, menos, de algún modo, dogmático, como para pensar en el pensamiento hacia el otro que es un semejante, siempre que se trate de alguien de la raza humana, sea quien sea, es un semejante. Partimos de ahí para decir, ¿qué pasa con la educación? ¿No? ¿Qué bajada cultural tiene la educación hoy día? Y me lleva a un gran signo de interrogación con bastante expectación, por momentos temor, y por momentos uno ni siquiera tiene ganas de asomar la cabeza para ver qué está pasando en ese terreno. Hay cosas que se entera uno que son nefastas, pero hay otras que no. La gran pregunta, pensando de este prólogo, es ¿cómo se forman
o cómo se están formando, en qué están pensando, cuáles son las inquietudes de quienes van a hacer cine mañana, el día de mañana. O sea, cómo se forman las nuevas generaciones de cineastas. ¿Cuáles son las inquietudes, los deseos, lo que los moviliza a los estudiantes contemporáneos de cine? Se trata del sistema educativo, se trata de cómo hay pienso esto, ¿no? Como un acomodamiento mutuo de quienes ejercen la responsabilidad docente y de quien toma un sistema simbólico planteado en el docente, que no es más que no es nada más ni nada menos que un terreno fértil como para absorber el mayor conocimiento posible, conocimiento, promoción de pensamiento, ¿sí? Pero hay una cultura de época que pareciera tallar en contra de cualquier pensamiento del pasado, de todo lo que invada un aquí ahora perpetuo, de todo lo que no sea cuidar mi propia quinta. Pareciera que estoy diciendo obviedades, pero cuando alguien recibe un golpe contundente por la calle, deja de ser una obviedad, y hay que repetirlo, aunque más de uno crea que se está transformando en un cliché. La idea es que no sea un cliché, porque una vez que se transforma en cliché, uno naturaliza y uno lo ve como un acontecimiento más de cualquier día. Es un problema. Es un problema de cuando uno se informa, de cómo el cuerpo de cada uno de nosotros se involucra con las cosas. Pero bueno, en definitiva, hoy es el gran tema, la formación de cineastas hoy, es de lo que nos vamos a ocupar, con un especialista en el tema, de la cultura de la época, se trata de educación, y el gran tema de nuestro programa, de las diferentes formas del cine. Y allá vamos. Pensamiento no es reflexión. Con el pensamiento adviene lo nuevo, lo intempestivo, el azar, periferias del cine. Pensamiento y cine, en ese orden. En grandes momentos del cine, el pensamiento entra por la ventana, lateral, periférico. Periferias del cine, en Caput. Muy buenas noches, esto es Periferias del Cine, mi nombre es Luis Frank, tengo enfrente en un plano contra plano al señor Martín Loza. ¿Cómo le va, Martín? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Martín es uno de los fundamentales acá. Bueno, gracias una vez más, Martín, por estar ahí, y hablamos de educación en el cine, hablamos de educación en el cine en relación a la materia prima que trae un alumno, ¿no? Ahí está la cuestión. Contra el concepto de tabula rasa. Más allá de que alguien pueda seguir trabajando desde este lugar, no es lo que nos interesa, no sería lo más aconsejable, a mi entender, desde este humilde lugar, para trabajar con alguien, nunca, cuando uno da clase. Pero bueno, vamos a este servicio que se llama Periferias del Cine, más específicamente, y vamos a decir que, en relación a el tema que nos convoca, este jueves 24 a las 9 de la noche estrena en la Sala Lugones del Teatro San Martín la película Los Ríos, extraordinaria película de Gustavo Fontán, un cineasta fundamental de nuestro cine. La película va a estar hasta el 3 de mayo en distintos horarios, creo que tiene 2 horarios distintos, algunos días va a las 9, otros días va más temprano. Fíjense en la página de la Sala Lugones. Hay que fijarse siempre en la programación de la Sala Lugones porque es una muy buena programación, está muy bien curada. Pero Los Ríos
si les interesa profundizar un poquitito sobre la película, pueden leer un texto de mi autoría que está en la web, que se llama Deriva, es un texto mío. Googlean, se meten en la página Hacerse la Crítica, que es la página donde escribo muy habitualmente, ponen Deriva, Los Ríos, o ponen mi nombre, Los Ríos, Deriva, ponen Gustavo Fontán, Deriva, Luis Frank, bueno, como ustedes quieran, todo eso les tiene que salir el texto, ¿sí? En ese texto hago algunas consideraciones sobre este trabajo de un director, un gran director, ya lo dije, que se apoya en el concepto de naturaleza, pero no la naturaleza mítica, tal como la tenemos concebida desde las formas clásicas habituales, sino una naturaleza que es pura percepción. Una naturaleza que nos invita a repensarla o repercibirla, y volver a percibirla, y volver a percibirla, y volver a resignificar todo el tiempo. No les voy a decir más que esto. Lo que sí les voy a decir, o sea, no les voy a decir más de Los Ríos, vayan jueves a las 21 horas. Lo que sí les voy a decir es que Gustavo Fontán está en Periferias del Cine en este momento, no en cuerpo presente. Charlamos hace un rato, pero lo tenemos acá virtualmente. Tuvimos una charlita sobre el tema que nos ocupa hoy, que es la cuestión de la educación en el cine. Gustavo Fontán, yo les comento, es realizador. Aparte de ser realizador, es docente. Él da clínicas para cineastas en ciernes, o sea que ya tienen un proyecto o un proyecto avanzado o una idea para cristalizar, materializar por medio de sus cámaras, ¿sí? Entonces con Gustavo tuvimos una media horita, que la verdad no tiene desperdicio, de consideraciones sobre el tema. Entonces le voy a pedir a Martín Loza que me ponga directamente el audio y a la audiencia que lo disfruten. Gustavo, ¿cómo notás vos primero las ganas de la gente por trabajar, por hacer cine? ¿Y dónde están puestas estas ganas? ¿Cuáles son los elementos con los que se manejan hoy día, digamos, tanto vos desde la enseñanza, o desde el acompañamiento, mejor dicho, desde todos tus conocimientos sobre los aspectos formales del cine, y el capital simbólico que te encontrás en los alumnos, en los alumnos, en el alumnado contemporáneo, digamos, ¿no? Está muy bien. Bueno, me parece que es claro en principio el poder de los mandatos, ¿no? El poder del poder, ¿no? El poder simbólico del poder, de qué cine hay que hacer, de cuáles son las pautas del éxito, y todo eso es muy pregnante, muy pregnante para los jóvenes, evidentemente, ¿no? Es decir, hay como una, digamos, una urgencia por ser exitoso, por escribir pensando ver cómo escribe una serie para Netflix. Entonces, por un lado, esos mandatos hace varios años que tienen ya como una injerencia muy fuerte en los deseos, en la especulación sobre la escritura y demás, ¿no? Pero luego pasa algo muy particular, que el momento es tan extremo, que yo doy clase, además de los talleres que doy clase en la Universidad de La Plata, en una materia que es guión del último año, es decir, de cuarto año. Y por primera vez este año, es decir, yo les pregunto cuáles son sus sueños, ¿no? Tenemos unos 40 alumnos, digamos, que eligen la orientación de guión, y cuáles son sus sueños en relación al cine, en relación a lo audiovisual, ¿no? Para ver justamente esto, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que desean hacer? Les pregunto qué serie les gustaría o película les gustaría haber dirigido o escrito. Y hay, por un lado, como digamos, mucho interés por todo lo maravilloso, por el terror y eso, ¿no es cierto? Pero por otro lado, me llamó muchísimo la atención que un porcentaje muy alto de esos 40 alumnos dijeron por primera vez en años que lo que les interesa es hacer un cine de autor,
que están formando una cooperativa para hacer películas con sus compañeros, que se están reuniendo con sus compañeros para hacer películas, y esto hacía muchos años que no sucedía. Como que, viste, lo que siento es que el momento es tan extremo que obliga a tomar posiciones y que hay posiciones, digamos, que no son novedosas para quienes ya lo hicimos en algún otro momento, pero que son novedosas de los últimos años. Que nunca se terminaron, pero digo, siempre hubo un cine pensado, ¿no? En ese lugar de resistencia, pero lo que sentí que había como una especie de grupo importante pensándose y pensando su posición frente a esos mandatos de los que hablábamos al comienzo con mucha claridad. Y esto me dio mucha felicidad. Eso es muy importante porque si hablas de que aparecen sueños, más allá de que esta cuestión de lo que vos mencionabas recién, ¿no? De esta tendencia a pensar desde el terror para mí es absolutamente político cuando se lo hace bien, digamos, ¿no? Sí, Este, es expresamente político, ¿sí? Porque de algún modo está hablando de algo que digo, hay algo que no se toma en cuenta del terror, eso no estaría ocurriendo, ¿sí? Entonces estamos hablando claro. de dimensiones de lo mental y eso no puede sino ser político. Pero más allá de esta cuestión más abstracta, el interés por la autoría, eso me interesa. Cuando ellos piensan en cine de autor o en pensarse desde una autoría, ¿en quiénes se referencian en general? O sea, ¿te dicen en quiénes se referencian? Porque a lo mejor, como estamos hablando de otra generación de cineastas, el concepto de autoría pudo haber variado, cambiado un poquito. ¿Cómo lo ves? Exactamente. Es muy interesante, ¿no? Porque de pronto sus referencias son en personas más jóvenes, en personas de una generación. Pero por ejemplo, varias de estas personas, tres o cuatro, nombraron a Lucrecia Martel, ¿no? Como Bien. una referencia a tener en cuenta. Eh, y yo creo que es muy variado, yo creo que hay una potencia. El cine argentino tuvo una potencia creativa y yo creo que nos entrenamos mucho desde la posibilidad de que el Inca subsidie el cine, nos entrenamos mucho en pensar lo plural y eso no se apaga fácilmente, ¿no es cierto? Es decir, ante la posibilidad de que pensar un cine liberado del mercado, hubo mucho pensamiento, muchos años de pensamiento del cine en esa dirección, y yo creo que eso no se lo apaga fácilmente. Yo creo que al revés, eso va a recrudecer, ¿no? Va a volverse como una especie de poder, de poder novedoso, de poder vital del cine, que lejos de conseguir apagarlo, va a regresar con todas las dificultades, porque luego está el poder económico de verdad, y las salas y todo lo que ya sabemos. Pero los jóvenes van a pensar realmente cómo hacer un cine que se corra de los mandatos del mercado, que son muy terribles. Claro. Bueno, de todas formas, quienes van a tomar un seminario con vos ya, de algún modo en general, supongo que te conocen, conocen tu obra, y Sí, apuntan a algo, no algo similar a vos, pero apuntan a una idea de autoría, sí, me da la idea, ¿no? exactamente. Pero Claro, por eso hablé de los alumnos de la Universidad de La Plata, porque sí, ahí tienen que hacer la materia conmigo, salvo algunos oyentes que vienen, que lo optan a hacerlo de oyentes, tienen que hacerla conmigo. Entonces ahí, digamos, el grupo no está tan condicionado en la elección, ¿no es cierto? Es decir, quien da guión en cuarto año soy yo. Entonces ahí, por eso hablé que me llamó mucho la atención. Y claro, después quienes vienen a los talleres porque tienen un interés particular de pensar el cine de otro lugar, ¿no? claro, claro. Ahora, ¿cuáles son las temáticas más recurrentes que aparecen hoy día con lo que te encontrás vos? Que las inquietudes. Me parece que hay como un regreso hacia una mirada, ¿viste? De las relaciones humanas, las relaciones familiares, ¿no? Esto, creo que hay unos nuevos paradigmas de relaciones humanas, de relaciones familiares, y esto aparece de distintas maneras
y muy constantemente, ¿no? Es decir, bueno, cómo pensar de nuevo la idea de familia, relaciones madre-hijo, madre-hija, padre-hijo, padre-hija. Me parece que ahí hay como una mirada que se concentra en todas esas, yo creo que rupturas de paradigmas, ¿no? Es decir, todo eso que hay que repensar. Me parece que el cine está mirando, por lo menos el cine que me llega, está mirando con cuidado eso y está mirando la memoria, ¿viste? La memoria de la abuela, digamos, hay algo ahí como una Bien. vuelta a pensar, digamos, generacionalmente, continuidades y quiebres. Yo siento que hay ahí muchos proyectos, ¿viste? Pensando estas cuestiones. Claro, ahora yo te escucho mencionar esto y digo, bueno, esto de algún modo ha sido un tema de siempre en el cine, de algún modo, desde el desayuno del bebé en adelante, en relación a los vínculos familiares, eh, ha tomado diferentes formas a través del tiempo. Quizás lo que caracteriza, no sé, corregime si me equivoco, a un pensamiento contemporáneo sobre el tema, es que los vínculos familiares ya no apuntan a la familia tradicional como la pensábamos más en el siglo XX, ¿sí? Exactamente. No sé, tiro al aire, familias ensambladas, ¿sí? Sí, Por ejemplo, o parejas del mismo sexo que crían y su desarrollo de crianza, por ejemplo, un hijo, un hije, ¿sí? por No sé, ejemplo. se me ocurre, ¿no? Sí, ¿Se abre claro, más claro. hacia esos campos? Claro, cuando hablamos de pensar las relaciones familiares o las relaciones humanas dentro de los pequeños universos, ¿no? Ujú. Estamos hablando de eso, es decir, de cómo se repiensa cada una de esas cuestiones de acuerdo a los tiempos. Por eso Claro. los temas persisten de alguna manera, pero se resignifican también permanentemente, porque los contextos digamos, en los que pensamos son otros, y por lo tanto hay que pensar, hay otras formas de vincularse, otras formas de pensar la maternidad, la paternidad, los vínculos amorosos, las rupturas, digamos, cómo es un vínculo de pareja, ¿no? Es decir, bueno, ahí hay como todo un pensamiento nuevo, bueno, todo lo que tiene que ver con las cuestiones de género. Eh, Me parece que ahí hay como una mirada que intenta saber algo de este mundo, ¿no? No veo todavía, por ejemplo, si, digamos, si es esto lo que hay, lo que no hay todavía es que el contexto político es difícil pensarlo, ¿ves? No hay proyectos, todavía no encuentro proyectos donde puedan pensar esto, el avance feroz de la derecha, ¿no? Que es muy difícil pensarlo y cómo transformarlo en relato, esta experiencia en la que estamos. ¿Sabés a qué me lleva lo que estás diciendo? Es fuerte lo que decís porque digo, eso quizás yo lo pensaría en primera instancia como lo primero que uno desearía que aparezca, ¿no? En relación a las inquietudes. Porque si Sí, hablamos de lo familiar, estamos hablando más allá de que pueda aparecer una cámara o algo que nos pueda parecer desde nuestra subjetividad o de la subjetividad de uno o de otro más o menos interesante, estamos hablando de el repliegue hacia el mundo privado. ¿Sí? sí, Entonces ahí tenés un problema si eso no vincula, si eso no se piensa expresamente político, más allá de que no sea algo explícito, ¿no? Por sí, supuesto. Más allá de que siempre nosotros vamos a hacer una lectura y vamos a encontrar la politicidad en eso, porque está, ¿sí? Pero el tema es que no se piensa expresamente, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver con la época, de algún modo, que hay una despolitización general, pertenezcas de algún modo al espectro que pertenezcas, ¿no? Hay como un tirar la sí, toalla, me da la impresión, sí, ¿no? sí, hay esa falta no sé si de interés por la política, decís bien, por un lado, pero por el otro lado estamos muy perplejos también, ¿no? Es decir, Mm. esto es muy violento, muy fuerte, y es una experiencia, aún para aquellos que nos interesa esa experiencia, pensar en esa experiencia, es una experiencia de la que es muy difícil decir algo todavía, ¿no?
como que estamos todavía saltados por la sorpresa, la perplejidad, y de la que es muy difícil hablar también, ¿no? Es decir, a veces no es solo una falta de interés, sino que, bueno, es difícil armar relatos con cierta distancia de lo que necesita un relato, ¿viste? Cierta comprensión, cierta profundidad, ¿no? Y que no sea la expresión de la perplejidad nada más, ¿no? Claro. Eso te requiere cierto tiempo, cierta distancia, y creo que no la tenemos todavía. Y por eso creo que es lo que pasa, ¿no? Ya llegarán. Hay una cuestión también, ¿no? Uno no tiene la distancia porque lo está viviendo. Para la distancia te tiene que alejar Por un eso poco. mismo, Claro, o sea, claro. pero de todas formas había algo. Yo pienso, por ejemplo, no sé, ¿no? Para que lo pensemos juntos si querés, en los 90 que también era una época nefasta, ¿sí? No a este nivel, ¿sí? Eso era el comienzo o la cocina de lo que podemos pensar hoy culturalmente. Eh, Había actos resistenciales que eran contemporáneos a lo que iba pasando, ¿sí? Al desguace del Estado. Eran contemporáneos. Pienso más que nada no pienso solamente en el cine, pienso también en manifestaciones teatrales, ¿sí? Bueno, ahí estaba el Teatro Ricardo Bartís, bueno, y muchas otras manifestaciones que uno pensaba que eran contemporáneas a la época, más allá de que el teatro siempre se adelantó un poquitito al cine, a mi entender, en el sentido de pensar simultáneamente, ¿no? Los hechos políticos. Es como que los cuerpos del teatro acompañan más el devenir del aquí y ahora. Pero noto un plus en este momento, que es una especie que lo veo yo como una especie de parálisis, porque el proyecto fascista, vamos a llamar las cosas por su nombre, Sí, eh, comprende el paralizar. por supuesto. Incluye ámbitos Absolutamente. simbólicos y ámbitos represivos más expresamente. Sí, Incluye claro. el tratamiento, digamos, de los textos escolares, sea el nivel que sea, o nivel medio, digo, Pegarle a los jubilados, o de pegarle a un los lugar a otro, jubilados. todo. Claro, todo alecciona, así como aleccionó en su momento la dictadura cívico-militar, ¿sí? Yo voy a decir algo que lo digo de distintas formas cada tanto, que es, después de la dictadura cívico-militar, todos de algún modo estábamos aclarando, hasta hoy día aclaramos que las manifestaciones nuestras son pacíficas. Yo digo, ¿por qué hay que salir a aclarar eso? ¿Se entiende? Claro, Y eso a mi entender claro, es un aleccionamiento que viene de aquel tiempo. claro, claro. Es una de Muy las bien. cuestiones. ¿Sí? Sí, Entonces, digo, esto, ¿vos considerás, digo, a ver, esto es una pregunta que me surge ahora en este sentido, que siendo vos docente de cine, ¿sí? Teniendo una responsabilidad en este campo, eh, ¿habría que explicitar este problema en el marco de los encuentros o quizá esperar que eso aparezca? ¿Se entiende la pregunta? sí, yo creo que uno acompaña, me parece, siempre lo que yo pensé como docente, ¿no? Que uno acompaña procesos y provoca algún tipo de procesos. Para mí, uno de los procesos que a mí me interesó siempre mucho provocar es una resistencia política, no en el tema, sino en el lenguaje. Ahí está. En el lenguaje. Es decir, ¿cómo hacemos para corrernos del modelo clásico, por ejemplo? ¿No? Que correrse del modelo clásico es tomar una posición política. Es decir, entonces, yo lo que siempre, digamos, planteé como necesidad es el autoritarismo de lo hegemónico, ¿no? Es decir, no es problema que una piba que tenga estructura clásica, el problema es que se pretenda que toda película tenga estructura clásica. Entonces, yo sí favorecí esa reflexión, ¿no es cierto?, permanentemente. Luego, en relación a los temas concretos, es más difícil, porque esto depende, porque justamente me parece que lo que debemos hacer es alentar a que los proyectos, por lo menos lo pienso yo así desde el rol docente o tutor, como quieras, acompañar que sean lo más genuinos posible, lo más valiente y lo más genuino posibles. Entonces,
Entonces no podemos decir de qué hay que hablar, sino creo que hay que favorecer a que cada cual hable de lo que realmente tenga ganas de hablar. Y que sí ponemos en cuestión con qué lenguaje se habla de lo que se quiere hablar. ¿No? Que este es el gran problema, ¿no? Es decir, porque el problema del cine, como el problema del arte, siempre son las decisiones de mediación, es decir, cuál es el lenguaje que contiene qué experiencia. Entonces, me parece que ahí es una tarea que sí siempre me encargué de hacer, de pensar, de pensar lo democrático de los relatos plurales, de tratar de entender que la forma debe salir del interior del material y no de una imposición de mercado, etcétera, etcétera. Y luego con los temas es más difícil porque esto depende de cada quien, ¿no? Claro, claro. Depende de cada quien. De todas formas, digo, desde lo que estás mencionando, de cómo lo relatás, me da la impresión de que tu idea sería, decime si me equivoco, que a partir del trabajo sobre la forma haya una pregunta en relación a la dimensión política que tiene eso. Por supuesto, la dimensión política está conversada todo el tiempo, ¿sí? Claro, Porque yo siempre les digo, bueno, no hay relatos sin ideología, no hay formas sin ideología, ¿no? La discusión política se da permanentemente en ese sentido, ¿no? Y constantemente al dar esta discusión y poner en tensión los relatos del poder, ¿no? Estamos hablando de política cultural, de política del arte audiovisual, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y entendemos lo que significa un fascismo en ese sentido, lo que significa el poder, ¿no? Entendemos en ese sentido, y yo creo que al entender en ese sentido es donde yo siento que viene esta posición muy poderosa. Si esto es lo que está del otro lado es muy fuerte, bueno, vamos a tratar de responder con fortaleza también a esto que está pasando. claro. Ahora, voy a ser más específico eh, en, Bien, voy a aprovechar, digamos, tu obra y lo que vos imagino, supongo que puede llegarse a trabajar en una clase tuya, ¿viste? Me lo imagino, ¿no? Es especulación pura. Pero sabemos que la tradición apunta, ¿no? A la tradición del contar o del relatar, mejor dicho. El ir de lo general a lo particular, ¿sí? Siempre con eje, fin último, el cuerpo humano. De ahí se estructura la escala de planos, de lo general a lo particular, ¿sí? Digo, y vos, tu obra en general, cuestiona mucho este tratamiento gradual, esta gradualidad. ¿Mm? Digo, los alumnos que te encontrás también, digamos, cuestionan esto o tienen incorporado de algún modo esa métrica tan aprendida en las tradiciones del enseñar cine. Mira, tienen aprendido porque es imposible no aprenderlo, Mm, la estructura clásica y todo lo que deviene de ella grabado a fuego, ¿no? Entonces, antes de llegar a los planos, tenemos montones de problemas previos, ¿no? Que son de estructura, de construcción de personaje, etcétera, etcétera. Porque los planos, o en todo caso la sintaxis con la que se habla es decir, en definitiva la forma, ¿no? Tiene que ser consecuencia de algo previo, de algo que se esté pensando previo. Entonces, me parece que hay algo que poner en tensión previo para mí siempre. Por supuesto, esto que vos decís está muy bien, pero me parece que hay que romper algo que es lo siguiente, es decir, la estructura clásica, por ejemplo, plantea un personaje que tiene la voluntad, que tiene un deseo absolutamente definido y que tiene la voluntad para llevarlo adelante. Entonces yo lo que le digo como primera cosa es decir, ¿cuántos de los que estamos acá en esta aula tenemos esas características? Yo no las tengo. Es decir, de pronto tengo un deseo, pero de pronto no sé cuál es el deseo, de pronto aparece otro deseo, o a veces no tengo la voluntad para hacer lo que deseo, qué cosa. Yo le digo, la estructura clásica obedece a una concepción del mundo y de la vida que deja fuera prácticamente todo lo narrable de la vida. Entonces, ya empieza el problema, que también después deriva en un problema de planos, pero deriva en una problemática, es decir, ¿qué es lo narrable del mundo?
¿O cómo hago para pretender que todo lo narrable del mundo quepa en un formato que no le corresponde? Claro. Entonces, ahí en esa imposibilidad, vamos, ¿no? Si me eligen de personaje, me quieren poner una estructura clásica y van a forzar algo que no es real. Entonces, ahí hay un problema, ¿viste? A pensar. Entonces, yo lo que planteo siempre, que la escritura no la podemos pensar como una especie de receta, sino que la escritura plantea problemas. Entonces, hay un problema que es el problema de la estructura, y que no hay una única respuesta. Y que hay un problema que es el problema de, qué sé yo, el punto de vista, y que no hay una única respuesta. Y después que hay un problema de la puesta en escena, y que no hay una única respuesta. Yo no sé cómo se pone la cámara, o cuál es la gradualidad de los planos, es decir, uno lo puede aprender, pero después se lo olvida, porque no siempre hay una utilidad en ese sentido. Es decir, cómo ponemos en tensión esas cosas que parecen a veces aprendidas y enseñadas como si fuesen dogmas, digamos, y no cuerpos teóricos, y no cuerpos pragmáticos que hemos visto en películas, sino dogmas. Y cuando la enseñanza del arte aparece en una formulación dogmática, se acaba el arte. Absolutamente, absolutamente. Que inclusive también hay que cuidarse de que, digamos, en nuestro universo, digamos, del cuestionamiento a esa exclusividad clásica, no a la forma clásica, sino a la exclusividad de eso, como bien vos decías Claro, antes, claro. no se cimente también ciertos clichés del contar desde otro lado, ¿no? Porque a eso también hay que estar atento. Está perfecto, porque después viene la segunda cosa, es decir, bien, nos salimos de la estructura clásica y no es de cualquier manera. Claro. Hay que pensar rigurosamente cómo es cuando uno se sale de la estructura clásica. Por ejemplo, si no hay conflicto central, ¿cómo se construyen las tensiones en un relato? Entonces, por eso pensamos en problemas, pues si es por oposiciones, cualquier cosa vale. No, cualquier cosa vale no. Es decir, ¿cómo volvemos a pensar la estructura si nos salimos de la estructura clásica? ¿Cómo pensamos la estructura si no es estructura clásica? Hay que pensar otra estructura. Entonces, está muy bien, y a veces quedan formulados como nuevos sistemas que se reproducen en sí mismos como copia, y la copia nunca es buena. Es tal cual. La, No, la copia... pero aparte lo que opera por repetición también. Yo te doy ejemplos que los conocemos todos. O sea, voy a hacer una generalización muy injusta, ¿no? Pero muy injusta, pero para que me entiendas. Eh, en formas que en principio son interesantes de cierto atravesamiento europeo de las imágenes en Europa, ¿sí? El plano se arrancó con el plano secuencia fijo y ahora se lo usa serialmente, ¿sí? Entonces, de algún modo yo creo que se ha perdido, o por lo menos se ha dejado en el camino, cuál era, digamos, dónde estaba, digo, la promoción de una forma en eso, porque ya opera, a mi entender, está operando por repetición, lo mismo que el uso del plano secuencia en general, ¿no? Ya de algún Sí, modo se adaptó a los usos más clásicos. ¿Se entiende lo que estoy sí, diciendo? sí. Hay una eficacia que quienes hacemos películas o filman series deberíamos disolver rápidamente por el aire, que es la eficacia del marketing. Es decir que cada capítulo de una serie está filmado en un plano, ¿y qué me importa? ¿Y a quién le importa? Pero lo dicen como un valor y la gente lo repite, y mucha de la gente lo repite como un valor. Entonces a veces los chicos, las chicas vienen pensando que es bueno filmar un plano. ¿Se puede ser bueno o no? ¿Qué sé yo? Claro, No tiene un valor en sí mismo, ninguna forma tiene un valor en sí mismo. Y el marketing es muy eficaz en ese sentido, ¿viste? Se promociona que esta serie, ¿no? Adolescencia, por ejemplo, cada capítulo estuvo filmado en un plano. Y no entiendo qué valor hay ahí. claro, ¿Cuál claro, sería el valor? Es decir, una descripción, pero se lo transforma en un valor. Y no hay ningún valor en sí mismo, salvo que eso sea eficaz para contar algo, ver algo muy profundo, no como una especie de cosa deportiva, ¿no? claro. Eh,
Y ahí es el problema. Pero esta es la eficacia del marketing, que quienes pensamos enseñar y quienes pensamos crear, deberíamos corrernos absolutamente. Sí. Y te hago una última pregunta, Gustavo, así ya, porque ya con todo el panorama que estás dando queda muy, muy claro, que es muy interesante esto, vos mencionabas al comienzo, ¿no? de tu exposición, que se filtra algo como un mandato de Netflix, ¿sí? Y mencionabas también la el interés por hacer series. ¿Cuántos quiere, o sea, qué porcentaje quiere hacer películas y qué porcentaje quiere hacer series? Más o menos, con lo que vos te encontrás. Mira, hasta el año pasado yo sentía que era altísimo el porcentaje de la gente que quería hacer series. Mirá, Este año me encontré con una gran cantidad que quiere hacer películas. bueno, Pero hay una inmensa cantidad que quiere hacer series porque lo que ven son series. ¿Eh? claro, claro. Esto es lo que digamos, abunda. No, bueno, perfecto, porque digo, no porque sea mejor, digo, en sí, digo, es como decir, ninguna forma es mejor que otra, sino depende cómo se la utilice. Yo me acabo de encontrar por primera vez en años con una serie que, digamos, me llamó la atención en un sentido positivo en algo, ¿entendés? Que es la serie Dostoyevsky, una serie italiana, que son 6 capítulos, no sé si la tenés presente. No, Eh, no, no lo he visto. bueno, bueno, fuera de nuestra charla voy a hablar un poquito de eso, así que Perfecto. después eh, ya te enterarás. Así que bueno, Gustavo, te agradezco especialmente este ratito. No, Este, por favor, por y favor. Y esto para mí, viste, es como muy importante, que quienes enseñamos y enseñamos, que no hay forma de enseñar, pues no sé si se puede enseñar a hacer arte, se puede acompañar. Y yo digo siempre que yo no sé cómo se hace. Si no sé cómo se hace mi próxima película, ¿qué voy a saber cómo lo tiene que hacer la gente? Es decir, que uno tiene herramientas teóricas, cuerpos teóricos, problemas teóricos, pero que no hay una única respuesta nunca. Y que esta es la posición, esa posición humilde es la que creo que quien vaya a escribir o pensar el cine o hacer cine debería conservar. muchísimas gracias, Gustavo Fontán. Muy valioso, como siempre, tu palabra, muy valiosa. Algunas consideraciones sobre lo que Gustavo vino mencionando. ¿Sí? Primero quiero destacar la generosidad, ¿no? de Gustavo y el hecho de aquello con lo que yo comenzaba el programa de hoy, que es el brindarse al otro, ¿no? El brindarse a alguien que uno tiene por delante. No tratarlo como un enemigo. Digo que hoy día, repito lo que decía antes, ¿no? Esto sea lo más revolucionario que uno pudiera pensar, lo más contestatario, y tenemos la vara bastante complicada. ¿Por qué? ¿Por qué esto que destaco de Gustavo? Una de las primeras cuestiones que él menciona son los sueños de los alumnos. Esa es la materia prima. Esa es la materia prima con la que se trabaja. ¿Sí? Me identifico mucho con esa forma de trabajo. ¿Sí? Por eso yo, digamos, en mis clases, mis cursos regulares, yo, nada, trato siempre de indagar cómo se vinculan con, o de qué lugar se vinculan con los elementos que vamos trabajando, ¿no? En tanto y en cuanto esos elementos muy habitualmente se presentan como novedad. ¿Cómo recibe alguien una novedad en tal sentido, ¿no? Pero bueno, esto es todo un gran tema también para seguir desplegando. Importante también pensar esto de cómo se juega a través del tiempo lo familiar, esto que decía Gustavo. El tema es qué modelos familiares, pasando un poco en limpio la cuestión, ¿no? ¿Qué modelos familiares a través del tiempo, ¿no? ¿Qué modelos familiares le son contemporáneos a uno y cómo de algún modo piensa y transforma eso en una forma? Y esta gran palabra de Gustavo, este gran componente de esta generosidad que lo caracteriza, ¿no? Uno acompaña procesos, dice. Uno acompaña procesos. O sea, no es
una tábula rasa el alumno. Esto de decir también que la resistencia no está en el tema, ¿no? Siempre pensando, ¿no? Créanme que un realizador en términos generales está pensando en su forma mucho más que en el tema que trata, ¿sí? Porque el tema ya lo tiene pensado, masticado, no está preocupado por eso. O sea, la resistencia no está en el tema, sino en el lenguaje. ¿Qué lenguaje vos instituís? No de qué lenguaje te agarrás, sino qué lenguaje estás proponiendo vos, qué lenguaje propio. Eso es. ¿Qué es lo narrable en el mundo? Esto también para pensarlo. Y esto que me parece muy... A ver, ¿cómo podemos pensarlo en el sentido de lo que siempre mencionamos como lo que se topicaliza, lo que se estandariza, ¿no? Un movimiento de cámara, que se ha usado mucho clásicamente también en formas del cine, inclusive silente, ¿no? Previo a 1930, más allá de que predominantemente era la cámara fija, pero también había movimientos de cámara, había un concepto que quizá todavía no se llamaba plano secuencia en un momento, pero estaba. Había una idea de que si la cámara se movía podía abarcar más el espacio, o podía pasear por el espacio, o podía seguir un personaje. Eso se usa hasta en la tele hoy día, o sea, el plano secuencia es un valor, o el plano fijo, que también es un plano secuencia, si se sostiene en un tiempo, es un valor en tanto y en cuanto te está planteando una distorsión de tu percepción habitual en el uso de ese recurso, en ese momento. Ahora, cuando llega al formato serie, no porque vaya a ser, digamos, eso esté, o podamos pensarlo teñido de sospecha o susceptible de sospecha previamente. Ya está convertido, ya está transformado, dimensionado en un producto. Más allá de que ese producto pudiese ser un producto como tal mucho más interesante que otros. Y en este sentido sí me voy a referir a esto que dejé en el tintero en la charla con Gustavo Fontán, que es esta serie de los hermanos Di Nocenzo, muy poco conocidos en nuestro país. Quien quiere hurgar, quien es hábil para hurgar, la más sencilla de encontrar es la película Favolache, una gran película, pero digo, es una película que hace uso de ciertos recursos contemporáneos que ya vienen en otros autores, ¿sí? Que trabaja de algún modo también con una temática recurrente en nuestro tiempo, mucho en cine europeo, hay en cine argentino también, ¿sí? No les quiero adelantar nada en este sentido de la película si la buscan, pero sí les voy a hablar de Dostoyevsky, esta serie de los hermanos Di Nocenzo, 6 capítulos, miniseries, termina ahí la historia. Si yo les digo policial negro, asesino serial, uno me dice, basta de asesinos seriales, ya estoy repodrido de los asesinos seriales, ¿no, Martín Loza? Y sí. O me pueden decir, sí, más asesinos seriales quiero, me gusta, me engolosino con los asesinos seriales. Pero otra vez el investigador siguiendo al asesino serial, tratando de hurgar en la psicología del asesino serial. Y eso está, sí, en esta serie. Pero les puedo asegurar que tiene una serie de diferencias que están planteadas tanto en el tratamiento de los cuerpos, como en las sorpresas del guión, como en el tratamiento teatral, específicamente teatral, de algunas escenas puntuales, y un mundo absolutamente imposible, mucho más imposible que el tradicional policial negro de los primeros tiempos, ¿sí? En donde lo que más puede sobrevenir ahí es el estado de pregunta. Si la pueden encontrar, figurita difícil, la serie Dostoyevsky, y comentárnosla, por la vía que sea, pueden poner algún textito si la encuentran en el streaming. Se agradecen likes en el streaming, se agradecen comentarios en el streaming, mucho más que si me mensajean a mí o me llaman a mí, que eso está bueno también, ¿sí? Pero es como que uno está de algún modo compartiendo su impresión con los demás también, ¿sí? Eso de algún modo, nuevamente vuelvo a esto que mencionaba antes, como este programa Periferias del Cine es un servicio,
Me gusta, digamos, compartir un poco todo lo que pensamos al aire aquí. En mi caso particular, en mis clases de teoría y análisis, que siempre me retan los que escuchan el programa y amigos míos que me dicen, ¿por qué no hablas de tus cursos en el programa? Martín Loza también me retó una vez. Mencionalo en el programa, tenés el programa, tenés un micrófono. Bueno, quien quiera saber sobre cursos, talleres a mi cargo, mi Instagram es luisfrank.cine. Ahí pueden encontrar el material. Si no, también en el Facebook, que es Luis Frank, Frank con C, ahí también. Bueno, ahí ya tienen vías de acceso, ¿sí? Me piden información sobre los cursos y bueno, ahí les comento. Bueno, Martín Loza, estamos en el final, llegamos cómodo, llegamos, viste, como cuando llegabas renando a la orilla y llegás despacito, no es que te caíste. Bien, muy bien. Te agradezco muchísimo, como siempre, el estar ahí. Y bueno, nos vamos a encontrar la semana que viene con los oyentes y oyentas y ¿qué más? ¿Qué otra acepción? Claro, porque oyentes, la E habilita tanto para todo el mundo como para el genérico, para los hombres como para el genérico, está muy bien. Bueno, nos encontramos la semana que viene con más Periferias del Cine. Hasta la próxima.